Buen día, los saludo aquí desde King's Calling en esta mañana maravillosa. Quiero compartirles una palabra. Vamos a estar leyendo y después vamos a estar orando. Primera de Pedro, capítulo 3, voy a estar leyendo. Verso 13 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es la palabra de esta mañana. Vamos a orar para poder profundizarla un poquito, así que oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Tu palabra ya es bendita, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos atesorarla y ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Tú eres bueno en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, comenzamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, y estaba pensando en las razones que tenemos para respaldar nuestra fe, nuestra creencia. Pero más de una vez me encuentro con personas que le digo, bueno, dame una razón de tu creencia, respaldámela. Generalmente en los cursos que damos de evangelismo y en los que he tomado para aprender a evangelizar, tenemos un lema, un estilo, y recuerdo a un famoso evangelista, tremendo varón de Dios, Ferrero, del Instituto Palabra de Vida, que un día vino a nuestra iglesia a dar las clases y me llamó la atención algo que decía, porque todos los que nos gusta evangelizar siempre vamos indagando en diferentes métodos para poder llegar de una manera más práctica a las personas. Si bien Dios es el que hace la obra, Dios utiliza nuestras vidas para llevar el mensaje a las personas, y nos enseñó, como quien dice, pateale la muleta. Y esa es la idea que nosotros tenemos que aprender. Las muletas son las razones en las cuales las personas se separan para no aceptar al Señor, o para cuestionar la fe, o para cuestionar la Biblia, y hay muchas muletas que las personas utilizan para rechazar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que aprender a patear esa muleta, y en esta mañana yo les digo a ustedes, denme una razón de la creencia que tienen. Entonces este mensaje se llama así: dime la razón de tu creencia. Me estoy parando en Primera de Pedro 3, del 13 al 18, que lo hemos leído, y comienza el 13 diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta y tiene una respuesta inmediata, porque sabemos que hay personas y situaciones que nos pueden dañar, pero Dios nos está respaldando. Aun cuando parece que el daño nos está abrazando, ahí está Dios con nosotros para respaldarnos, cuidarnos y protegernos. Pero tiene una condición este verso, y dice: si vosotros seguís el bien. Porque si no es así, no esperemos que Dios haga algo, que se haga cargo, si andamos en la mentira o andamos en el mal. Solamente Dios respalda a aquellos que andan en luz, que andan en la verdad. Verso 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, bienaventurado, vamos a hojear un poquito
las bienaventuranzas, porque cuando padecieron estos hombres para los cuales la palabra les fue revelada, no eran los tiempos de hoy. Hoy es todo muy light, todo muy, muy suave, y en el tiempo de las bienaventuranzas que habla la palabra, los hombres morían por causa del evangelio. Hoy se maneja todo muy, muy suavecito, tenemos un evangelio muy, muy débil, lamentablemente. ¿Y cuántas veces cuántas veces padecemos por causa del evangelio? ¿O cuántas veces te tocó padecer? ¿O estás padeciendo por causa de la justicia? La justicia es hacer lo correcto, hacer el bien, andar en luz, no mentir, salir a favor de la verdad, aun cuando esto no nos convenga. Decido decir la verdad porque mi Padre Dios es justo y Él me está respaldando. Vamos a ver las bienaventuranzas, porque dice bienaventurados sois, Mateo 5 del 3 al 9 voy a ver las bienaventuranzas, y una de ellas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, hablando de las bienaventuranzas y hablando de que somos bienaventurados cuando padecemos injusticias. Pero continúa el verso diciendo: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. Amedrentéis podríamos decir que es temor, miedo, atemorizar. Y conturbéis es alterar, turbar, inquietar. En medio de ciertas situaciones se nos turba el ánimo, mis hermanos, y esa etapa de estar tranquilos ya no es la misma. Por eso Dios nos da esta palabra, porque hay personas que en medio de esta injusticia que a veces nos toca vivir, ya no estamos tan tranquilos y somos amedrentados. Nos toca vivir a diario estas situaciones. Dice el verso 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Vamos a ver un poquito esto, porque estamos preparados para presentar esta defensa con mansedumbre y reverencia. Si te preguntan cosas como: ¿realmente vos crees que sos salvo? Y voy a hacer algunas preguntas que el mundo tiene y que nosotros que estamos en Cristo debemos tener la respuesta. Cuando salgo a evangelizar, me doy cuenta que todas las personas creen en Dios, o justamente le creen a la palabra de Dios, y ahí es el problema en cuestión, ¿sí? Voy a hacer estas preguntas que el mundo tiene y que a veces los cristianos no tienen las respuestas. Y las preguntas siguientes son: ¿quién creó a Dios? Yo me he encontrado con personas que me preguntaron, quiero hacerle una pregunta porque realmente no sé qué pensar. ¿Quién creó a Dios? Jesús, ¿en dónde está ahora? ¿Cómo sabe que es la Biblia la palabra de Dios? Estas son preguntas que el mundo tiene. Mis hermanos, mis amados, el mundo tiene estas preguntas, y nosotros que conocemos lo que dice la palabra tenemos que estar a la altura de contestar todas estas preguntas que el mundo tiene inquietud. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Me muero y después qué pasa? Y la otra pregunta letal que a veces los cristianos no saben resolver es:
¿Para qué vas a la iglesia? Todas estas preguntas que yo estoy hoy soltando son preguntas que las personas que no están dentro de la fe tienen, y nosotros tenemos que tener esas respuestas. La lista podría seguir y es mucho más larga, pero te hago estas preguntas más comunes que debemos nosotros. Tenemos el compromiso de tener la respuesta, y Dios espera que sus hijos sean sabios y que se preparen para servirle con altura y que conozcan la Biblia para el uso personal, pero también para enseñar a otros. Y para eso debemos estudiar, porque debemos estar preparados para la defensa del Evangelio. Sabemos que Dios no necesita que lo defendamos, pero nosotros somos los atacados y por ende atacan nuestra fe. Cuando habla de mansedumbre está hablando de dócil, de suavidad en el trato con alguien. Y justamente nos habla de mansedumbre porque a veces los cristianos, cuando de religión se trata, no somos tan mansos. Y justamente es a veces por tener la verdad que hay situaciones que exasperan en el momento. Con reverencia, dice. Esta reverencia se trata de respeto o admiración que se siente por una persona o hacia alguien o algo. Y también habla de inclinación en señal de respeto. Y lo menos que nosotros tenemos a veces cuando compartimos el Evangelio con otros es mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque creemos tener la verdad y justamente el otro no la acepta. Entonces ahí es donde se plantea el conflicto y donde nosotros tenemos que aplicar lo que dice la palabra para poder dejar que el Espíritu obre de tal manera. Bien lo dice la palabra: a algunos convencedlos y a otros arrebatadlos. Tenemos que ver en qué condición estamos, en qué parte del contexto de la charla podemos hacer tal cosa. Con estas condiciones debemos compartir el motivo de nuestra fe en Jesucristo y más los que nosotros conocemos al Señor de años. Debemos estar teniendo todas estas herramientas y preparando personas que sepan defender su fe. Verso 16 dice: teniendo una buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Nos dice esto para que no tengamos de qué avergonzarnos por reaccionar mal o decir algo de mala forma, porque justamente a veces el tema de salir a evangelizar o contestar estas preguntas, tenemos que tener ese tacto para poder decir lo justo y necesario, porque hay personas que se levantan a murmurar contra nosotros. Y mis amados, hay gente y habrá personas que no nos quieren, y mucho menos cuando decimos ser cristianos o que vamos a la iglesia. A Jesús le costó la vida vivir y decir a su pueblo que Él era el Hijo de Dios. Le costó la vida, le costó la vida. A mí me ha pasado de compartir tiempo con mis compañeros de trabajo, y aún mis compañeros de trabajo eran personas que hablaban a veces mal de mí. Y también me ha tocado de vecinos que han hablado muchas veces mal de mí, y sin embargo al otro día venían y te saludan como si nada y te piden cosas como si nada, y son personas que se levantan a murmurar. A veces ni saben lo que a uno les toca pasar, y tal vez es tu situación, que estás pasando alguna necesidad o algún problema, y hay personas que se levantan a cuestionar la fe. Lamentablemente esto pasa, mis amados, pasa. Me ha tocado una compañera que era compañera de la zona de trabajo y siempre hablaba mal de mí. Yo no lo sabía hasta un día que ella tuvo un problema, estaba embarazada y le bajó la presión en la vereda esperando mientras abría el negocio. Trabajamos en la zona ahí de Avellaneda, y recuerdo que esta joven
Cuando se descompone, un día de calor, embarazada, se desvaneció, y la única persona que salió a ayudarla, porque la vio que se había desvanecido, fui yo. Y después ella me dijo, mira, tengo que pedirte perdón porque yo siempre hablaba mal de vos porque yo te veía con la Biblia en la zona del almuerzo y no te conocía y hablaba mal de vos porque leías la Biblia. Entonces hoy me has demostrado que realmente como cristiano sos otra persona y yo hablaba sin conocerte, entonces hoy te tengo que pedir perdón. Y yo la verdad que no lo sabía, pero me llamó la atención porque a veces murmuran cosas de nosotros sin conocernos, simplemente porque somos cristianos. Y como dice Dante, no sos un billete de $100 para que te quieran, y es una realidad. No pretendo que todos me quieran, pero uno pretende que no lo juzguen por leer la Biblia, ¿no? Pero justamente hay y habrá personas que no nos van a querer. Bien, y se cumplirá esta palabra que dice el verso, que estas personas que murmuran contra nosotros van a ser avergonzados, los que los calumnian nuestra buena conducta, o porque vamos a la iglesia. Porque si es al revés, el enemigo nunca te va a acusar. El enemigo solamente acusa a personas que dan buen testimonio, anda buscando a personas para hacerlas caer. Cuando cantamos, como cantamos aquí en la escuela bíblica, cantamos un corito que es antiguo, pero lo hago cantar a diario porque justamente habla que dice, si eres salvo testifica con tu vida. Y esto también se aplica a las personas, no es solamente una canción para cambiar de conducta a los niños. Yo creo que tanto grandes como niños debemos testificar con nuestra vida, porque todos tenemos compañeros y tenemos amigos quienes necesitan todavía del Señor, todavía no son salvos. Si eres salvo, testifica con tu vida. Pero esta palabra no es solo para estos niños, como les decía, sino es para toda la iglesia. Amén. Toda la iglesia debe testificar con su vida. Cuesta, sí, cuesta. Todo cuesta, mis amados, como siempre les digo. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Veamos cómo terminan las bienaventuranzas. Sigamos en Mateo 5, volvamos a Mateo 5. Y el verso vamos a leer el 10 y el 12, del 10 al 12, que dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, aleluya. Verso 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. ¿Quién quiere ser insultado y perseguido por causa del Evangelio? Nadie, pero dice que en estos tiempos estas personas serán bienaventuradas y digan todo género de maldad contra ustedes, falsamente por causa de mí, dice la palabra, por causa del Señor. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, aleluya, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto nos tiene que consolar, mis amados. No nos van a querer, tal vez nos odien, pero justamente por causa del Evangelio se sufre a veces muchas cosas, muchas situaciones, y es ahí donde el Señor promete darnos la recompensa mucho más grande por haber sufrido, por haber padecido, porque somos llamados bienaventurados, aleluya. Siempre vivir como Dios manda nos traerá problemas, porque el enemigo está incómodo. Desayunémonos, mis hermanos, él está incómodo. Siempre les recuerdo que cuando alguien vive en desobediencia a la palabra de Dios, a Satanás no le molesta. No, él anda buscando personas, anda buscando cristianos, aquellos a quienes ayuna, a quien ora, a quien lee la Biblia, a esas personas que son fieles en la iglesia, que sirve en la iglesia. Él quiere andar molestando a sus hijos valientes, porque el que no hace nada no lo va a molestar. ¿Por qué? Porque está quietito. Al contrario, él va a estar ahí tranquilo con esas personas, pero cuando uno se activa en la fe, ahí es donde el enemigo empieza
a trabajar, a querer desviarlos de la fe, a querer tentarlos con situaciones. ¿Por qué? Porque justamente él anda buscando a quien devorar, como dice la palabra. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. El Señor padeció y fue tentado por estar en obediencia a su Padre Dios. Lo tentó en varias oportunidades el enemigo, solo que Jesús siempre reaccionó conforme a la palabra, con altura y sabiduría. Con altura y sabiduría. Nunca olvidemos, sin importar dónde nos encontramos, que Dios nos respaldará. Más si estamos dando testimonio de nuestra fe. Y no importa que se burlen de ti, no dejes que te amedrenten los murmuradores. Recordá que también tendrás una recompensa grande, 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 grande. Les voy a regalar 1 de Pedro 5:12, que dice, recordemos esta palabra, pon esta palabra en tu corazón, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esta es una palabra realmente consoladora, porque si nosotros padecemos por ser justos, tengamos en cuenta que los ojos del Señor están sobre nuestras vidas, aun cuando somos calumniados, cuando las personas no nos quieren. Nuestro Padre sí nos ama y sus ojos están puestos en nosotros. Y cuando oramos, nuestras oraciones están llegando a sus oídos. Esto es maravilloso, mis amados. Por eso, preparémonos en este tiempo para testificar con nuestra vida, pero para dar razón de la creencia que tenemos, con mansedumbre. El Espíritu Santo siempre nos va a respaldar cuando abramos nuestra boca para hablar de las cosas del Señor. Y aún más, ¿cuántas personas conocemos que no sabían qué decir cuando querían hablar de la fe en Jesucristo? Y el Espíritu Santo ha llenado sus bocas para decir cosas. Y me ha pasado, me he experimentado en mis primeros años de cristiana de compartir la fe, y la verdad es que muchas veces no sabía de dónde salían esas palabras, y el Espíritu Santo ha sacado de mi interior, de leer la palabra, de conocer, de congregar, de dónde salía eso, de lo que había en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, llenémonos de la palabra para poder dar razón de nuestra creencia, dar esa razón que respalde nuestra fe. Debemos prepararnos, debemos estar a la altura de los que quieren compartir el Evangelio, conocer bien a la Escritura, tener intimidad con Dios. Son armas que nos preparan para dar razón de nuestra creencia. Los animo, mis hermanos, porque a veces no sabemos qué decir, porque algunos no tienen un testimonio que, no sé, Dios los rescató de las drogas, de la borrachería, y en realidad a mí tampoco, pero una cosa entendí: estaba muerto en mi pecado y Jesucristo me salvó. Iba camino al infierno y Jesucristo me salvó. Vivía una vida de destrucción, de cosas que a Dios no le agradaban. Cuando Cristo llegó a mi vida, Él cambió esa razón de vivir. Entendí que podía recibir la salvación e ir al cielo. Y yo creo que eso debemos compartirle a las personas, aun cuando no tengamos ese testimonio que parece que estalla al mundo. Pero el solo hecho de saber que Jesucristo puede cambiar el corazón de cualquier persona nos tiene que animar a dar testimonio de nuestra fe. Pero para eso, para dar razón de la creencia que tenemos que aprender la palabra, tener comunión con nuestro Dios, y el Espíritu Santo hará lo que falte para ayudarnos a testificar con nuestra vida. Los animo, los bendigo, y recuerden esto: siempre tiene que haber una razón
de la creencia que tenemos, porque hay personas que allá afuera necesitan saber la verdad. Los bendigo, les mando un abrazo y nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Bye bye. Bendiciones. Gracias, Señor.